Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para la audiencia, para el equipo, para todos. Y continuamos con estos dichos, que hay tantos, voy a nombrar algunos de los que quizás podamos esta tarde hablar. Se armó la gorda, estar en Bavia, estar en la luna de Valencia, es una jauja o viva la pepa, son algunos de los tantos que tenemos veremos lo que nos da el tiempo, sí, Carmen. Sí, además sabes que a la gente le interesó mucho. Sí, sí. El origen de los dichos. Lo vi, sí. Y bueno, realmente habíamos quedado en terminar hoy, no sé si... Perfecto. De eso seguimos una vez más, ¿no? Veremos como tú... Depende también de lo que nos lleve, porque algunos tienen historias más largas. Más largas que otros. Bueno, iremos, si te parece, empecemos por ver cuándo se arma, cuando uno dice armarse la gorda. ¿De dónde viene este dicho? Sí, es muy gracioso porque tú te diste cuenta que cuando se dice se armó la gorda, sí, sí. Parece que habláramos de la gorda como algo grande, sí. gordo, inclusive en estas épocas que cualquier cosa se considera discriminación, y yo lo puedo decir porque yo de delgada no tengo nada, claro. Pensar en que, ay caramba, se están refiriendo a la gorda despectivamente como si fuera, claro. No, armarse la gorda fue un nombre coloquial que se conoció durante la revolución que se preparaba contra Isabel II en 1868. Esa revolución se conocía popularmente como la gloriosa, no la gorda. Sí, sí. Bueno, resulta este hecho hoy sirve para decir que una pelea, una trifulca de gran envergadura se está preparando y todavía no ha ocurrido, o cuando ya ocurre, bueno, ya se armó, ya claro, está. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Isabel II de España, que también se la conoce como la reina castiza, o la de los tristes destinos, sí. Fue una reina que reinó mucho, reinó 30 y pico de años, claro. Pero reinó gracias a que se derogó un reglamento de sucesión, porque antes no podían recibir ningún trono, a pesar de que hubo y muchas reinas femeninas, como corresponde, decir la reina, que en realidad era un derecho que no les correspondía, se decía que era solamente vía hombres, vía masculina. Entonces, allí el padre de Isabel había sacado una ley que se denominó ley sálica, que técnicamente no lo era, pero bueno, esto provocó que el infante Carlos, vendría a ser hermano de Fernando VII, o sea, tío de esta Isabel II, empezó, apoyado por los absolutistas, a armar la gorda, buscando que ya en la agonía de Fernando, ya previendo de que por la ley sálica iba a permitir que Isabel fuera la reina y él quería el trono, ya empezó a armar todo una revolución, que bueno, que hasta hoy están los carlistas, los llamados carlistas, son aquellos que vienen de aquella gorda que armó este tío de Isabel para hacerse del trono, que no pudo, por supuesto. O sea que lejos de la gorda que imaginábamos, se arma la gorda, pero lejos, ¿no? De lo que uno suele... política. Claro. Y otro dicho muy común es que solemos decir, estás en Bavia. ¿De dónde viene estar en Bavia? Sí, porque cuando ya estás en Bavia es un término bastante peyorativo, ¿no? Es como que estar distraído, muy distraído, casi embobado, y ajeno a lo que se está tratando. Claro.
y resulta que los expertos coinciden en que se refiere a una comarca de León, de una de las provincias de España, que se llama Babia. Ajá. Está cercana a Asturias. Y era normal que cuando le preguntaban por el paradero de los reyes para consultarle algo, para algo importante, se contestara que se encontraban en Babia, así que no estaban para nadie. ¿Por qué? Porque ellos eran muy fanáticos de la caza y utilizaban Babia, que tenía una abundante fauna para cazar, para ir a descansar y olvidarse de los problemas de Estado. Entonces cuando decían están en Babia, era como no están para nadie, están distraídos, están ajenos a lo que se trata. Se habían ido de casa. Sí, y se olvidaban de... Bueno, o sea que no está mal, cuando uno está en Babia, se fue de casa capaz que con los pensamientos. Claro, eso está muy bien lo que estás diciendo, porque le quita el carácter peyorativo. Claro. Decir, está bobo. No, pero a veces se utiliza para decir que una persona está distraída, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y qué significa? Bueno, vamos a entrar en otro dicho, estar en la luna de Valencia. Bueno, ese también, vos viste que muchos piensan en estar embobado, estar distraído, estar un poco fuera de lo que se habla, de lo que se trata. Y hay varias versiones para su origen. A ver. Pero hay una que es la que tiene más posibilidades de ser la verdad. Claro. Porque, ¿qué pasa? Valencia era una ciudad amurallada, como tantas, ¿no? Y lo vinculan con las antiguas murallas de la ciudad porque, como toda ciudad amurallada, recordarás, tenía portones que se cerraban al caer la noche. Claro. Y se cerraban a cal y canto, no entraba nadie. Entonces, aquellos rezagados que llegaban después de que habían cerrado esos portones, no podían pasar al interior. Inclusive, hablando a la guardia, lo que fuera, no se los dejaba pasar. Claro. Entonces, por lo tanto, no tenían la posibilidad de entrar e inclusive ir a su propia casa, a dormir en su casa, aunque dijeran que eran ciudadanos, lo probaran con alguna documentación, no les permitían entrar. Entonces debían pasar el resto de la noche al raso, o sea, a la luz de la luna. Claro. Y como era en la ciudad de Valencia, era la luna de Valencia. Así que si te distrajiste y llegaste tarde, te quedaste afuera, quedaste en la luna de Valencia. La luna de Valencia. También tiene su... la connotación de distracción, ¿no? Claro, es parecido al anterior que estábamos analizando. Y cuando decimos esto es una jauja, ¿a qué nos referimos y de dónde viene este dicho? Sí, es gracioso porque acá hasta un bar muy famoso, sobre todo en los ambientes artísticos, literarios, era el bar Jauja, no sé si lo recuerdas, ¿no? Bueno, Jauja se consideraba, a pesar de que acá se considera una farra, un lugar donde todo es permitido y todo es divertido y todo le llega esa vida fácil, la jauja. En este caso viene de crónicas españolas que contaban que Jauja fue real, es más, existe hoy. Un lugar que estaba repleto de riquezas, que está en Perú, y que lo fundó Francisco Pizarro, el conquistador, allá en el siglo XVI. Entonces, las crónicas de esa época decían que era la capital del virreinato del Perú, Jauja, y que, contaban cosas, por supuesto, extraordinarias, muchísimas eran fantasías, como que poseía calles empedradas con piñones, por las que corrían arroyos de leche y miel. Eso venía de los árabes, porque ya había una ciudad de Jauja entre Córdoba y Sevilla, a orillas del río Genil. Ah, mira. Y entonces viste que para los árabes todo lo que es fantástico en el paraíso, te esperarán vírgenes entre arroyos de leche y miel, dice, textos musulmanes.
Entonces ligaron un poco esa explicación que viene de tal vez de alguna invención de Cristóbal Colón, claro. En fin, para enrolar marineros para conseguir el segundo viaje a América. Ah, mira. Entonces describió Jauja que como algo tan extraordinario, toda clase de riquezas, la comparaban con la famosa mítica ciudad del Dorado, ¿no? Claro. Ahora, en realidad, aparentemente no era tanta mentira en cuanto a que sí, era una exageración mítica, por supuesto, pero en realidad era Jauja una zona reconocida por su clima seco, que era muy beneficioso según la medicina de la época. Y a pesar de que por razones geopolíticas se cambió la capital del Virreinato del Perú al actual Lima, porque necesitaban el puerto del Callao. Claro. Durante la colonia, Jauja pasó a formar parte de un corregimiento independiente, tenía un corregidor y era la principal ciudad de la zona, y entonces allí después el pueblo de Huancayo fue tomando importancia. ¿Qué pasa? Como era tan fantástico para los enfermos, se hizo un gran hospital. Y inclusive muchos residentes españoles venían especialmente a ese hospital a curarse. Parecía que las curas eran fabulosas por ese clima, y trajeron una riqueza tan grande a esa zona, porque es lógico, al concurrir tanta gente, Jauja tomara otra vez renombre. Y entonces empezó a reforzar esa leyenda del país de Jauja, el país donde nos curamos, el país de la alegría, el país donde, bueno, ya no solo los ríos manaban leche, sino que de los árboles caían buñuelos. Claro, claro, bueno, pero tiene su origen sostenido en el tiempo, entonces. Claro, y bueno, entonces cuando uno dice hoy, esto es Jauja, es bueno, esto sin trabajar, estiramos la mano y tenemos buñuelos. Acá la riqueza al alcance de la mano, la vida es fácil, no hay restricciones, uno hace lo que quiere, la pasa bomba, como dicen ahora, bueno, esto es Jauja. Esto es Jauja. Y tenemos otro también muy común, que lo habrán oído alguna vez, es que vale París una misa o París bien vale una misa. No sé cómo lo conozcan, pero es por ahí que va la cosa. Sí, París bien vale una misa, es histórico y ese sí no tiene nada de mítico, porque el origen de esta frase nos remontamos a ese origen a finales del siglo XVI. Francia se hallaba inmersa en aquellas tremendas guerras de religión. Y en esa época había 3 aspirantes al trono francés que lo disputaban entre sí, ¿no? Entonces, tras la muerte de sus oponentes, queda Enrique III de Navarra. Entonces él se proclama rey francés. Pero ¿qué sucede? Enrique III de Navarra era protestante. Porque te acuerdas que era la época de los hugonotes y todo. Entonces era protestante, por lo tanto el poder que él podía ostentar no era reconocido por el Papa, tampoco por el monarca español Felipe II, que tenía a su hija Isabel Clara Eugenia, que quería casar con el rey del país vecino, ¿no? Pero bueno, para ello necesitaba que éste renunciara al protestantismo y volviera a ser católico. Claro, en vista de que el poder de Enrique III de Navarra era escaso, casi diríamos nulo, Enrique III decidió, abandonar el protestantismo y pronunció esa famosa frase: París bien vale una misa, antes de convertirse al catolicismo y pasar a la historia como el primer rey Borbón francés con el nombre de Enrique IV, en lugar del Enrique III de Navarra. O sea, ya los protestantes que estaban en contra de la misa, todo lo demás, pero él decidió volver a misa, todo lo demás, para lograr el reino de Francia, París
bien vale una misa. Claro, este es un clásico, yo te diría a esta altura. Y hay otro que... Perdón, simplemente quería decir que cuando uno hace un sacrificio Sí. para lograr una cosa Sí. Que anhela, bueno, dice, y bueno, Bien vale. lo hago, porque París, o lo que anhelo, bien vale. Vale una misa, sí, sí, es muy conocido. Y otro también muy conocido es ese es un Viva la Pepa. Este es muy, un clásico ya, digamos. El Viva la Pepa, yo creo que alguna vez lo hemos dicho todos. Sí, sí. Porque acá en España se dice, pero en América llegó con todo, ¿eh? Sí, sí, sí. En toda América. Con mucha fuerza. Sí, tal vez sea solo en Norteamérica y algún otro país de habla no hispana que no la dicen, pero en general sí. ¿Y de dónde viene, Carmen? ¿Por qué se dice Viva la Pepa? Bueno, tú viste que nosotros por lo general decimos, esto es un Viva la Pepa cuando hay un libertinaje, Claro. ¿no? O cuando acá se puede hacer cualquier cosa que es más o menos lo mismo. Uh-huh. Después le fueron agregando viva la Pepa, viva la Juana y viva tu hermana. Sí, se fue deformando. Sí, pero viva la Pepa es el término que se lo usa para decir que es todo permitido. Claro. Y bueno, eso viene en el imaginario colectivo. Hay algunos estudiosos que dicen que no, pero parecería que sí. Claro. Porque lo identifican con la Constitución de Cádiz, Uh-huh. que se promulgó un 19 de marzo de 1812, Uh-huh. y el 19 de marzo es el día de San José. Claro. Entonces de ahí que como la Constitución, el género, es femenino, Sí. y el diminutivo de José por San José es Pepe, Sí. para hablar de la Constitución le decían la Pepa. Uh-huh. Entonces, a pesar de que hay algún historiador que dice que no, que lo que decía la gente era viva la Constitución, Sí. que lo otro es una leyenda posterior, a veces decían viva la nación, pero pienso en forma particular que Sí. había una dificultad de hallar pruebas impresas, Claro. para lo que busca este historiador, pero en realidad había un escenario bastante difícil en ese momento, Claro. y la gente que estaba a favor de esa Constitución trataban de sortear la censura política que esa frase provocaba, ¿no? Claro. Entonces, a modo de clave, en realidad no decían nada que hacía referencia alguna a la Constitución, Claro. pero la representaban diciendo viva la Pepa, Uh-huh. para disimular. Claro. Y bueno, y se difundió, y en especial en estos países de Hispanoamérica, Claro. inclusive Uruguay, por supuesto, donde aún se conserva, y no con su sentido político, Claro. pero sí en el habla conversacional. Sí. Vos viste que se dice viva la Pepa cuando hay un desbarajuste, despreocupación, una licencia excesiva. Claro. ¿Qué pasa? Que para los verdaderos conservadores, para los aferrados a una constitución severa, Sí. la Pepa, esa constitución nueva, significaba anarquía, desorganización, vagancia, Claro. libertinaje. Y de ahí la correlación con el dicho. Claro, entonces la gente decía, ay, este trabajo es un viva la Pepa, o esta ciudad es un viva la Pepa, o Uh-huh. esta casa es... ¿Qué quería decir? Que reina el caos, el desorden, Claro. la falta de normas, pero también fue llegando a otros términos de carácter semántico también. Cuando alguien se sacaba la lotería o era una cosa buena, a partir de ahí se ve que tenía tanto dinero que hacía lo que quería. Bueno, entonces, como hacían una fiesta, un jolgorio, entonces decían, me gané la lotería, viva la Pepa. Claro, claro. Bueno, es un término que ya se usa un poco menos, Sí, sí, sí. pero equivalía a eso, a la despreocupación a partir de ahí,
y bueno, y ya eso no tenía la connotación despectiva de los usos anteriores que querían decir, bueno, esto es acá, un lugar sin leyes, un lugar donde se hace lo que quieren. Sí, pero cómo es increíble, ¿no? Escuchándote a través de estos dichos, que su verdadero origen poco tiene que ver con y desde dónde provienen, cómo los terminamos usando a veces, ¿no? Sí, porque además te trae toda esa connotación histórica que te abre histórica, geopolítica, de todas formas, ¿no? Lingüística, semánticamente hablando. Entonces creo que a veces, y yo esto lo digo como docente, a veces se desperdician cosas muy populares que podían hacer interesarse a los chicos, a los jovencitos, que están diciendo, no sé, esto es un viaje a la pepa, y entonces decirle, esto es por tal y cual cosa, y interesarlos, introducirlos de esa manera, con una motivación mayor a la historia o a distintas materias que tengan que ver con ella. Es muy importante lo que decís, porque es de alguna manera motivar a la gente más joven a descubrir la historia, a descubrir de dónde vienen estos dichos y también estos personajes que tienen que ver con estos dichos. Claro, ¿no? porque además mucha gente después que escucha, bueno, pasó esto con Isabel, pasó esto con Enrique III de Navarra, pasó esto, de pronto lo googlea. Claro, se anima a leer, a estudiar sobre ese personaje, por lo menos. Entonces, y ya con ese personaje ya entras en la historia, ya entras en el momento que se vivía, y ya entras en la situación, y eso es un abanico de posibilidades de apertura hacia el conocimiento que sale de un simple dicho. Es maravilloso, Carmen. Se nos fueron los minutos, un placer como todos los miércoles. Nos encontramos el próximo miércoles como tú quieras continuar, si con más dichos o por donde tú quieras te vamos a acompañar, porque siempre es un placer miércoles a miércoles compartir todo y sus partes tan rico, en el que nos miércoles a miércoles nos acercás al conocimiento y a descubrir cosas nuevas que a veces ni nos imaginábamos el porqué. Sí, toda la carga histórica que tiene todo eso, ¿no es cierto? Que parece tan común. Claro que sí. Lo hablaremos, Andreita. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, como todos los miércoles. Nos encontramos el próximo miércoles. Un beso grande. Gracias, Carmen. A ti y saludos a la audiencia. Vivencias.